Vamos a repasar, ¿no? Y ver otros tipos de sistemas. ¿Sí? Objetivos: modelar sistemas de control y utilizarlo para transformar datos. En el curso de matemática, y me mostraron sus compañeros de la A y la B, sí realizaron modelamientos, pero solamente de circuitos eléctricos, ¿cierto? Pero no llegaron a la función de transferencia. ¿Qué hacían ustedes? Obtenían su ecuación diferencial mediante el circuito eléctrico de la ecuación diferencial, lo pasaban a transformar en Laplace y otra vez la transformaban en Laplace inversa. Es lo único que he visto. Sin embargo, no llegaban a la función de transferencia, ¿cierto? O fracciones parciales, etc. Capacidades terminales: identificar y medir los parámetros característicos de un proceso. Modelado de procesos. Muchos de los procesos involucrados en la naturaleza son sistemas dinámicos. ¿Qué se refiere con sistemas dinámicos? ¿A quién me indica? ¿Sí? Ya, muy bien, sí, es una variable prácticamente, ¿no? Una variable presenta cambios durante el tiempo. A eso se refiere sistema dinámico. ¿Qué puede ser? Pues son las que hemos revisado la semana pasada, ¿no? Aprovechando lo que es el PNID. ¿Cuántas variables? Al menos las que ustedes van a ver. Presión, caudal de la ranura, posición podría ser, análisis, etc. ¿Cierto? Es decir, que cada una de ellas varía con respecto al tiempo. Tomando en cuenta, como ejemplo, nuestro target, que siempre hemos utilizado el factor de yo. ¿Es un sistema dinámico, sí o no? Sí. ¿Y quién vendría a ser mi variable? Nivel. El nivel. ¿Algún otro más? Caudal. Flujo. Flujo es lo mismo que caudal. ¿Varía con respecto al tiempo? Sí. Dependiendo de cómo lo haces. Es directamente proporcional de nuestro nivel, ¿cierto? Es decir, que también varía. Bueno, eso es lo que nos pide el modelamiento matemático, ¿no? Tenemos el sistema físico y tenemos que estudiar pues, la ecuación diferencial de este, ¿cierto? Todas las ecuaciones diferenciales están con respecto al tiempo, claro está, ¿no? ¿Qué se necesita para diseñar un sistema de control? Conocer la planta, lógicamente, ¿no? Primeramente su PV, después el actuador, el controlador, cuáles son las variables. Digamos que nuestro PV es presión, solamente se va a regir con respecto a presión, no, pues ya también caudal, qué más, velocidad de flujo, si es laminado turbulento, etc. Modelar de procesos. Para dimensionar y calcular las características de un sistema de control es necesario que se conozca la señal, ¿no? ¿Cómo era la relación de toda la función de transferencia? Perdón, Gonzalo, los anotas, entras en la lista y le tomas una foto. ¿Sí? Y lo agregas al grupo para que no haya reclamos. ¿Cuál era la relación de cualquier función de transferencia? Sea de la planta o de todo nuestro sistema de control. Salida entre la entrada, ¿cierto? Salida entre la entrada. Ya, antes que me olvide, como no quiero un poquito de continuación, ¿quién quiere salir a la pizarra? Adelante, voluntarios. Yo ya ni careta, ¿no? Y a ver, ¿quién? Zambrano y Choquehuayta. Ya, Zambrano y Choquehuayta, ¿qué tienen los primos? Choquehuayta, tú un lazo cerrado, acá arriba bien chiquito, ¿sí? Y Zambrano un lazo abierto, con señales, bloques, todo bien completo. No coloques PIB, solamente colócale controlador, ¿sí? Solamente controlador. Acá arriba, y todo acá arriba, un lazo abierto, ¿sí? Ya. Hay dos formas de obtener la ecuación diferencial o realizar el modelamiento matemático. Una, a ver, ¿quién está hablando ahí atrás? El modelo teórico y la otra es la identificación experimental, ¿no? En el modelo teórico es el que vamos a realizar ahora en esta sesión. Y el modelo experimental es mucho más complejo, toma más tiempo y aparte debemos de tener los equipos físicamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, no pasa un segundo, el caudal subió, pasa otro segundo, volvió a bajar, pasa 3 segundos y así va formando, ¿no? Los puntitos y va formando la función. Es bien complicado y es ahí donde se tuvieron las fórmulas, ¿no? ¿Quién está hablando allá atrás? Llegó el compañero tarde y encima habla. Bueno, creo que nos retiramos nomás, Mango, todo el grupo. ¿Nos retiramos? Ya saben que Flores y sus compañeros que están a la izquierda, a la derecha, acá, miren, acá hay sitio, y una vez, señores. Si no van a hablar todo el día. Una función de transferencia es un modelo matemático
que mediante un cociente relaciona la respuesta del sistema con la señal de carga. Lo que ayer hemos hablado, ¿no? La función de transferencia. Adelante, adelante, en silencio, silencio. El GDS vendría a representar nuestra función de transferencia. El GDS con respecto al XS es nuestra relación entre la salida y el carga. ¿Sí? ¿Seguimos hablando? ¿Qué pasa, señores? Vamos a empezar a bajar, creo, ¿no? La función de transferencia no solamente puede ser nuestra planta, ¿no? Como hemos visto en el laboratorio. Podemos obtener también nuestra función de transferencia de todo nuestro sistema de control, ¿cierto? Donde está incluido el controlador, el actuador, el sensor, etc. Todo lo que está dibujado prácticamente sus compañeros en este momento. O también se puede dar la función de transferencia como en laboratorio, solamente en la planta. ¿Sí? No hay controlador, no hay actuador, no hay absolutamente nada, simplemente la función de transferencia de esta planta. ¿Sí? Y acá nos indica, ¿no? Que es la función de transferencia y es la transformada de la clase de la respuesta y de la señal literal. En el modelado de procesos, ¿no? ¿Qué es lo que se realiza en el modelamiento de procesos? Primeramente vamos a obtener nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Derivadas, integrales, funciones trigonométricas, si se da el caso, funciones exponenciales, logarítmicas, qué sé yo. Puede entrar de todas las funciones que ustedes hemos visto, ¿no? ¿Qué funciones han visto ustedes? Función de la recta, función parabólica, senoidal, ¿no? Podemos seguramente con circuitos electrónicos, etc. Y una vez que nosotros obtengamos la ecuación diferencial, que para mí al menos es la parte más difícil, obtener la ecuación diferencial de nuestro sistema. Ya lo de pasar a transformar Laplace, abrimos nuestras tablas de Laplace y se acabó. Lo más tedioso es obtener la ecuación diferencial, ¿sí? Pero ya adelantándonos, en su trabajo les van a pedir apenas ingresen, darle el modelamiento matemático de toda la planta, imposible, no les van a pedir eso. Pero ¿para qué sí les sirve esta parte del modelamiento matemático? Para que ustedes comprendan, ¿no? Al menos, de qué se trata la planta o el sistema en el que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Tipo de modelamientos: sistema mecánico, hidráulico, térmico, eléctrico, y de ahí ya tenemos otros tres que son adicionales, ¿no? Fisiológico, económico, de producción. Un modelamiento matemático, ¿ya está? Un modelamiento matemático en sí realmente es una función, es obtener la función explícita. Ya verlo. ¿Quién me dice si está bien o no? Choquehuayca, ¿cierto? Controlador, actuador, PV, muy bien. ¿Y ese? Zambrano, ¿cierto? Setpoint, controlador, CV, actuador, MB. ¿Sensor? Puede ir, sí, en algunos casos, pues sí, no, ¿no? Está bien, ya está bien. ¿Cuánto paramos usar? Para Choquehuayca y Zambrano. En sí, un modelamiento matemático lo podemos realizar en cualquier tipo de sistema. Sí, es prácticamente obtener una función explícita. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto nosotros, ¿no? En el laboratorio? Un sistema eléctrico bastante sencillo. Puede haber térmico, lo van a realizar los que van a realizar el proyecto calentador que creó, ¿no? Proyecto 3 y 4. Hidráulico, ¿quiénes lo van a ver? Proyecto 1 y 2. Mecánico no hemos visto, pero digamos hubiesen hecho un péndulo invertido, un péndulo, carrito, ahí hubiesen tenido que hacer su modelamiento matemático mecánico. Cada uno de estos sistemas les he compartido un libro de capas, ¿no? Ahí está en el cuadrante entre máquinas virtuales libros, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen un sinfín de libros. Para mí es el mejor libro, el Closan, creo que se llama. Ese es el mejor libro con el cual ustedes se pueden guiar para el modelamiento matemático. El Closan, acá está, se lo voy a mostrar, ¿ya? Close and Close and in, exactamente. Traten de ubicarse, ¿saben qué? El solucionario, yo lo tenía, pero se fue hace 10 años, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Miren, traten de guiarse con para realizar pues, su modelamiento de su proyecto, si no ya me indican, pues, ¿no? Como se han acercado algunos compañeros. Entonces acá tienen, este libro yo diría que es la Biblia del modelamiento, ¿no? La Biblia del modelamiento. Modelamiento y análisis de sistemas dinámicos, ¿no? Acá tenemos pues sistema eléctrico, mecánico, no sé si alguien ya ha dado ahí un vistazo. ¿Dónde está el índice? A ver.
bueno, nos indica la introducción, ¿no? Que normalmente se utiliza en sistemas mecánicos, diagramas de cuerpo libre. Pero antes de ingresar a este libro, no es que ya ingresen así como están ahora, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes, señores? Antes de pasar este libro, lo que ustedes deben de realizar, por ejemplo, sistema térmico, al menos unas 5 ecuaciones, ¿no? Que se incluyan dentro del sistema térmico. Primera, segunda, tercera ley de termodinámica, hemos visto gases la semana pasada también, ¿no? Gases, presión, flujo, etc. Saber al menos pues lo básico, ¿no? Por ejemplo, un sistema mecánico, ¿qué fórmula aplica en un sistema mecánico? El carrito, por ejemplo, la fórmula de la velocidad. ¿Cómo era la fórmula de la velocidad? Distancia sobre tiempo, pero esa velocidad se da cuando ¿qué? Cuando la aceleración es constante, ¿cierto? Cuando la aceleración es constante. ¿Cómo será cuando la aceleración no es constante? Es decir, que es otra variable, cambia todo. Entonces, antes de ingresar, es lo complicado de este libro. Ustedes deben de saber apenas lo básico de dónde se ingresa, de dónde se mete, pues, que en este caso pues, sería el sistema eléctrico, térmico. En este libro también tienen ejemplos, ¿no? Lo que les pedí en los puntos adicionales. Ahí creo que le mostré a Pinto, ¿no? Tienen acá el armado, pero en el dominio del tiempo de su diagrama de bloques en el Simulink. ¿Sí? Lo pueden correr, simplemente, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Agarren un ejercicio ya solucionado, por ejemplo, ahí el de las dos masas, ¿no? Que tenemos ahí, y lo pasan pues al Simulink. Lo comprenden, lo interpretan y lo pasan al Simulink. Sí, acá hay un sinfín, térmico, eléctrico, lo que creo que sí no hay es el electrónico, ¿sí? Que es con amplificador, días, eso es lo que no he visto. ¿Dónde van a encontrar ese? Ese lo van a encontrar pues en el Ogata, ¿no? Que ese debería ser la Biblia del control. Al menos hasta ahora, ¿no? Porque para mí realmente el Ogata no es tan completo que digamos, ¿ah? Pero es el único que hay, ¿qué vamos a hacer? En inglés podrían encontrar otro, ¿no? Este libro de... Adelante. En este libro vamos a encontrar, pero solamente es un capítulo nada más, ¿sí? Un capítulo de sistemas dinámicos. Claro que acá está un poquito paso a paso, ¿no? A diferencia del blog científico. ¿Sí? No recuerdo cuál capítulo es. Bueno, acá tienen todo lo que hemos realizado en teoría y más temas aún, ¿no? Tipo cascada, retroalimentación de tipo cascada con varios PBs, estrategias de control. ¿Qué es lo que van a realizar en el próximo ciclo? Acá más bien sí no lo van a ver. Este es control clásico más bien. Estrategias de control, ya creo que es la continuación de este con sistemas de estado. No válvulas de control, no recuerdo bien, vamos a verlo. Sistema eléctrico, análisis, no, esto no es análisis de la respuesta transitoria, estacionaria. Más adelante, es cuestión de que ustedes lo vean, ¿sí? Se lo descargan y ahí tienen ejemplos de modelamiento matemático. De igual forma acá hay, ¿no? Los básicos. Y también están los electrónicos con amplificadores. Creo que acá ya entramos, no, análisis, diseño. Ya seguramente los hemos pasado. Ya les dejo esos dos libros, ya señores. Yo les aconsejo que ahí les den un vistazo, sobre todo los que van a realizar pues, el modelamiento, ¿no? Tienen ahí un sinfín. En internet, para ser sincero, he visto, les puse solamente un video de YouTube. ¿Por qué? He realizado ahí algunos videos e ignoran algunas cosas en los videos, ¿sí? Que lo vamos a hablar ahora. Ignoran algunas cosas y llegan pues a la confusión, ¿no? Sobre todo en qué? En sistemas térmicos y en sistemas hidráulicos, ¿no? Que vamos a ver ahora. Entonces, me guío mucho de los videos de YouTube, no estaría tan seguro, ¿eh? No estaría tan seguro. En cambio de los libros, sí, pues, ¿no? Los libros han sido revisados 10, 4 veces, 5 veces, etc. ¿No? Entonces, el modelamiento del proceso. Acá tenemos un ejemplo, miren. Un ejemplo mecánico. Tenemos el concepto, tenemos dos masas, un resorte y amortiguador entre cada una de las masas, ¿no? Realizamos el diagrama de cuerpo libre. Las masas que tienen, peso, ¿cierto? Peso. Los resortes, fuerza elástica, al igual que los amortiguadores. Después, ¿qué hacemos? Obtenemos la ecuación diferencial y por último la pasamos pues al Simulink, ¿no? Que es como vemos ahí, pero este está con respecto al tiempo. Sistemas eléctricos, lo que hemos visto en clase, en laboratorio, ¿sí? Tenemos el inductor, el capacitor y el resistor. ¿Qué vendrían a ser estos tres? ¿Cuál es la semejanza que tienen estos tres?
¿O no tienen absolutamente nada en común? ¿Sobrano? Ambos quieres sacar y hallar la corriente. Igual en los tres. ¿Cómo? O sea, en los tres buscas hallar la corriente que vas a resultados. Pero también si coloco ahí un transformador, ustedes que están con máquinas eléctricas, también no debería hallar la corriente, voltaje también, sí, es lo mismo. Pero con respecto a esos tres, ¿cuál es la semejanza entre esos tres? ¿Voltaje? No, mira, ahí el voltaje me dice. El voltaje del inductor es igual a qué? A la impedancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y del capacitor, 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Y así. ¿Sí? Porque todos van a variar en el tiempo. Pero la corriente de un transformador también puede variar con respecto al tiempo. O sea, no pasa nada. ¿Cuál es la semejanza entre esos tres? ¿La malla? No. A ver, acá creo que nos da un ejemplo. Acá está el ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? El E sub I. Vamos a dar un zoom para que vean más. Tenemos este circuito, ¿no? Una malla simple. Ahí tenemos los tres elementos. El E sub I viene a representar la fuente de voltaje. ¿Sí? Ahí hay una fuente de voltaje. El E sub 0 es un multímetro, un voltímetro, que simplemente está midiendo el voltaje en un capacitor que se encuentra ahí. ¿Sí? Entonces yo les consulto a ustedes, ¿cuál es la semejanza entre el L, el R y el C? Están en serio. ¿Cómo Gutiérrez? ¿Comparten la misma corriente? Ya puede ser, sí, ya otro. Es porque los tres son elementos pasivos. Los tres consumen energía o no. Mientras que la fuente entrega energía, ¿cierto? Entrega energía. Esa es la diferencia, la semejanza. Entonces tenemos esos tres elementos pasivos. Y cada de estos tres elementos pasivos actúan de diferente manera, ¿cierto? De acuerdo a nuestro voltaje. Ahí tenemos el voltaje del inductor, el del capacitor y el del resistor. Esas son las ecuaciones que ustedes han debido obtener en el laboratorio, ¿cierto? Es decir, para obtener la ecuación diferencial del circuito que vimos en el laboratorio, debieron haber utilizado esas tres ecuaciones. ¿Sí? Pero acá tenemos dos, pues miren. Una de voltaje, que es la primera fila, y la segunda fila es de corriente. ¿Cuándo utilizo la de voltaje y cuándo utilizo la de abajo, las de corriente? Por algo nos colocan dos ahí, ¿cierto? Todo voltaje, corriente, voltaje, capacitor, resistor, inductor. Después abajo, corriente del inductor, del capacitor y corriente del resistor. O la resistencia. ¿Cuándo utilizo las fórmulas de arriba y cuándo utilizo las fórmulas de abajo? A ver, ¿quién me dice? Levanten la mano. Porque esto ya lo han visto, ¿no? He visto ahí en matemáticas, circuitos electrónicos, ahí sí no sé. Pero lo más probable es que sí, ¿no? Un inductor, ¿lo ven ustedes con corriente alterna o corriente continua? ¿O nunca han utilizado un inductor, señores, en el laboratorio? Ahí lo he visto, ahí está en el laboratorio G4, pero no, que es el que está debajo del G10 o el G3, si recuerdo muy bien. No, donde realizan sus prácticas de microcontroladores, sus circuitos electrónicos. Una vez entré, ¿no? Ahí con el profesor Llerena, ¿cierto? Ya, con él llevaron los circuitos electrónicos, ¿o usted hermano? No. ¿Con quién llevan los circuitos electrónicos? Ah, bueno, ¿y en qué laboratorio lo llevaron? Yo ahí una vez entré y me puse a abrir todos los maletines, quería saber qué había. Y había unos juguetes bien bonitos, ¿no? Resistencias, inductores, capacitores. ¿No han utilizado eso, señores? Electrónica digital. Ya, bueno, en electrónica digital. ¿Llegaron a utilizar inductores o no? No llegaron a utilizar inductores. ¿Capacitores? Ya, capacitores, ¿cuánto utilizo? ¿En corriente continua, corriente alterna, ambas o en continua? En ambas utilizo. ¿Y el inductor?
¿También en ambas? O sea, por ejemplo, en la estructura de máquinas hemos usado cargas inductivas. Han utilizado cargas inductivas, impedancias. Ya, ¿y qué pasaba? ¿La trabajaban con qué? ¿Con alterna o con continua? Con alterna, ¿cierto? ¿Y qué pasará si le coloco ahí continua? ¿Les indicó algo en la ingeniera o no? Pero en el laboratorio no hemos visto estos tres. ¿No habían estos tres en ese circuito? ¿Habían estos tres elementos en nuestro circuito? ¿Sí o no? Sí había, ¿cierto? O abrimos acá otra vez el laboratorio. Ahora vamos a abrir el laboratorio. Porque ya se olvida de un día para otro, ¿cierto? Se olvida de un día para otro, ¿no? Vamos a buscar. Ya está. Este era el circuito, ¿cierto? Hemos utilizado los tres elementos, ¿o no? Ahí tenemos la resistencia, el capacitor y el inductor, ¿cierto? Y ahora díganme ustedes, ¿cuál es mi salida? ¿Cuál es el elemento que hemos tomado como salida? El voltaje del inductor, ¿cierto? Ya. No estoy seguro si todos los grupos llegaron a evaluar en el simulín la salida, pero sí la gran mayoría. ¿Cómo era la gráfica o la señal de salida de ese inductor? ¿Y cómo era su entrada, no? ¿Cómo era? ¿No era así? Acá tenemos con respecto al tiempo y nuestro eje de tiempo, ¿no? ¿Cómo era el comportamiento? La entrada, primeramente. No la entrada. Teníamos acá teníamos acá nuestro diagrama de bloques, ¿no? Que ustedes realizaron en el simulín, ¿no? Y acá le colocaban su función de transferencia, ¿no? La que ustedes habían hallado en hoja, creo que y acá sus hojas, ¿cierto? ¿Cómo era la entrada? ¿Qué entrada le ingresaron? ¿Escalón? Ya, escalón, ¿cierto? Escalón. El escalón puede ya ser algo así, pues, ¿no? El escalón, ahí está. ¿Y cómo era la salida de mi voltaje inductor? ¿Cómo era la salida? No era así, medio raro, no era un impulso, creo, algo así, y después bajaba, y después estaba así, creo que se iba hasta negativo y cero después, ¿no? Se quedaba en cero, o me equivoco. ¿Así era o no era así? Este era nuestro PB, claro está, ¿no? Nuestro PB. Y este era, pues, nuestra entrada. Pero esta entrada, ¿qué es? Es el point. ¿Qué vendría a representar esa entrada? ¿Qué señal? ¿El set point, el CB, el MB, el MB o qué es? Sabiendo claro que la función de transferencia que tenemos acá pertenece a la planta solamente, ¿no? Acá solamente hemos trabajado con nuestra planta, con el circuito eléctrico. O hemos ingresado ahí un controlador. No hay controlador, simplemente es la función de transferencia de nuestra planta. ¿Sí? La función de transferencia de nuestra planta. Ya, entonces, ¿qué vendría a representar esa entrada? ¿Un set point? ¿Voltaje? Claro, es voltaje, ¿no? Mi entrada es esta, ¿o no? La fuente era mi entrada, ¿cierto? Mi señal de entrada. Ya está, la fuente era mi señal de entrada, es decir, que este era mi PDT. Pero ese voltaje o mi fuente o el voltaje de mi fuente, ¿qué vendría a representar? ¿Qué tipo de señal? ¿Era retroalimentado? No había una retroalimentación. No jugábamos con el error y menos había un controlador, ¿cierto? ¿Podríamos tomarlo como lazo abierto? Podríamos tomarlo como lazo abierto. Entonces, ¿quién vendría a ser esa entrada que ustedes tenían en el laboratorio? Y eso me tienen que colocar, claro está, ¿no? En las conclusiones, en la descripción. Porque, ¿cómo va a ser en la guía? Me tienen que colocar ahí y acá pues su descripción, ¿no? Allá vemos pues que la entrada es así, la salida, el PV, etc. ¿No? Entonces ya, díganme ustedes, ¿quién vendría a representar esa señal de entrada?
el actuador, pues, ¿no? Esa vendría a ser el actuador, es decir, vendría a ser mi MB, ¿cierto? Después no hemos estudiado el lazo abierto en lado, cuando utilizamos la curva de reacción. ¿La curva de reacción cómo se utilizaba? ¿El lazo abierto o el lazo cerrado? Lazo abierto, ¿cierto? ¿Y con quién jugábamos nosotros? Con el out. Ya, ¿y a quién más se le conoce como el out? Acá vendría a ser nuestro out, ¿cierto? Vendría a ser nuestro actuador prácticamente, la fuente de voltaje, ¿sí? Y ahora díganme ustedes, ¿por qué tenía este comportamiento? Pues si veo rápido. ¿Por qué motivo tiene ese comportamiento? Ya, claro, acá hay un cortocircuito, se podría decir, ¿cierto? Acá hay un corto, porque sube bastante rápido, ¿no? El voltaje. Y después acá, pues, ¿qué vendría a ser? Voltaje en cero, podríamos tomarlo como un circuito abierto. Sí, ¿no? Podríamos tomarlo como un circuito abierto. Y entonces, ¿por qué tiene este comportamiento mi inductor? Este PV vendría a ser el voltaje de salida de mi inductor, ¿cierto? Voltaje de salida de mi inductor. Pero ¿por qué tiene ese comportamiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi entrada, la fuente de mi entrada, ¿cómo la estoy tomando yo? ¿Constante o no? Y entonces, ¿qué sería? Una fuente de voltaje constante, ¿cierto? ¿Podría tomarlo como si fuese corriente alterna? No, como es constante, va a tener este tipo de comportamiento el inductor. Pues, ¿me sirve entonces trabajar un inductor con corriente continua o con voltaje continuo? No me sirve trabajar. ¿Por qué? ¿Y cómo lo han comprobado ustedes? Pero no se han fijado, claro está, ¿no? También les he hecho hacer también con una entrada senoidal o no. ¿Llegaron a eso? ¿Al menos uno o no? Sí llegaron, ¿cierto? Y ahí sería pues el voltaje. Está mi voltaje de entrada. ¿Y cómo era el comportamiento del inductor? También se disparaba y otra vez iba a cero. Tenía una oscilación, ¿cierto? Había una oscilación que era así, creo, ¿no? Había un desfase, ¿cierto? Ya, entonces, ahí sí podría utilizar el inductor con voltaje alterno. Sí, ¿cierto? Ya, entonces, ahí, esa es pues la interpretación, señores. Ya, para que quede claro. En el modelamiento matemático, solamente tomo la función de transferencia en plan. Ya el controlador, el sensor, todo lo demás, ya lo veo pues una vez que obtengan la función de transferencia en mi plan. Profe, ¿Sí? el de rampa, ¿cómo debe salir? El de rampa. De rampa también les puse, ¿cierto? Sí. Ya, el de rampa, ¿cómo sería el de rampa? ¿Se acuerdan o no? Pero... El de rampa, ¿cómo era el comportamiento del de rampa? Ingresamos acá, algo así era, ¿cierto? Este es el de rampa. Vendría a ser mi entrada. O la fuente, pues no, el B sub T. Pero mira, Ya, ¿y cómo era la salida? casi no se ve. ¿Me sirve tomar el inductor, el voltaje de mi inductor con una entrada rampa, sí o no? Creo que era también algo así, o me equivoco. ¿Así era? Sí. ¿Y si iba a cero? Esto no Sí, ¿cierto? Sí, sí iba a cero. Ya está. Esto es gráficamente, ¿no? ¿Quieren que lo veamos ahora sí algebraicamente? Es decir, con la derivada y todo lo demás. Vamos a ver, ya. Acá está, ¿no? Acá está. Ya, entonces tenemos ahí, nos vamos al inductor, ¿cierto? Al inductor. Ya está el inductor. Entonces, díganme ustedes, la fórmula es así, ¿no? Voltaje con respecto al tiempo de mi inductor es igual a ¿qué? A la inductancia por la derivada de mi corriente con respecto al tiempo y el dt, ¿cierto? Es así. Voltaje continuo, en corriente continua el voltaje también es continuo, ¿o me equivoco? En corriente continua, ¿el voltaje es continuo o no? Sí, ¿cierto? Ya. La derivada de una constante, digamos, de 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0. Y 0 por cualquier inductancia, ¿cuánto es? Entonces el voltaje de mi inductancia, ¿cuánto es? Cuando mi corriente es continua, 0. Por eso sale 0. Por eso sale 0. De igual forma con este, si realizan la derivada de una rampa, de igual forma les va a salir. ¿Ya, señores? Entonces hemos analizado simplemente gráficamente. Ahora, otra vez a la pregunta, ¿cuál utilizo la de voltaje y cuál utilizo las de corriente? Las tres de voltaje tenemos ahí. En el laboratorio, al menos los que han estado ahí con su hojita, ¿no? Los físicos. ¿Cuáles han utilizado? ¿Los de arriba o los de abajo?
¿Cuáles han utilizado? ¿O los dos? Los dos han utilizado, no he visto. ¿Zambrano? Yo creo que usaban los de arriba ¿Por y qué? los pasamos a la playa. Pero ¿por qué utilizas el de arriba? Porque lo que tiene lo que es por el contacto. Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos indica ahí en el ejercicio es buen voltaje, nos entrega una fuente de voltaje y aparte, es decir, la salida y la entrada estamos trabajando solamente con voltaje, ¿sí? Cambiaría la cosa si la fuente fuese pues de corriente, ¿no? En el laboratorio les he dicho a ustedes a la silla, voy a tomar el mismo ejercicio, ¿sí o no? Ya, pero le voy a cambiar una cosita nada más ahí, ¿no? Ahí le voy a cambiar una cosita. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Pues se me ocurre algo así, pues, ¿no? En vez de fuente de voltaje, les coloco ahí una fuente de corriente, ¿no? U otra cosa más podría ser. Esta es mi salida, ¿cierto? Del inductor. Ya, ¿yo qué podría pedir? La salida de ambas, del inductor y de mi resistencia, que sea mi salida. Entonces ahí cambia la cosa. Pero no va a ser el mismo, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo quedaría el ejercicio, no? Algo así. Tenemos ahí nuestro circuito, ¿no? Resistencia, algo así puede venir, algo así puede venir. Ahí podemos hacer varias cosas. O si no, lo otro es de que, ¿cuánto habíamos quedado? Un punto por malla, ¿cierto? Entonces nos conviene unas 6 mallas, pues 6 puntos, ¿no? Un puntito por malla. Y así está, pues, ¿no? Acá, bueno, y acá está la fuente. En este caso, nuestra entrada, ¿qué es? Nuestra entrada es la fuente, ¿cierto? Nuestra fuente de voltaje. Ya está, ahí está nuestra fuente de voltaje. En el laboratorio simplemente nos pidieron acá la voltaje de nuestro inductor, ¿cierto? Esa vendría a ser nuestra salida. Pero también podríamos tomar esto como salida, miren, ¿no? Esta podría ser mi otra salida. Que vendría a ser ¿qué? El voltaje en mi inductor más el voltaje en mi resistencia. Salida 2. ¿No? Es decir, que en este circuito podemos hacer un sinfín de ejercicios. Ya depende de cada uno, ¿no? Así sale, ¿no, Mamani? Sí. Ya. Ya, señores, entonces, ¿cuándo vamos a utilizar las de voltaje? Cuando tengamos una fuente o nos quede una salida de voltaje. De corriente, ya pues cuando tengamos, ¿no? Ya mismo. Pero ¿cómo utilizar ambas? Sí, no hay ningún problema, no pueden pasar de corriente y a voltaje. O hay problema alguno de que ustedes pasen de voltaje a corriente. No habría problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo acá? A ambos lados está aplicando la integral. Integro acá al otro lado. La integral con las derivadas se va, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Corriente. La integral de mi voltaje se encuentra acá. El L está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Ya lo está dividiendo. O sea, estas dos fórmulas prácticamente serían lo mismo. Simplemente que un lado está despejado el voltaje y en el otro lado está despejada la corriente. ¿Sí? Después, acá tenemos después una tabla. Por ejemplo, ¿no? Componente, los 3 componentes pasivos, voltaje, corriente. Lo mismo que hemos visto, ¿no? Las mismas fórmulas. Con respecto al tiempo están estas. Con respecto al tiempo. Y después ya en una cuarta columna viene voltaje, carga. ¿Han trabajado ustedes con carga o no? ¿No han trabajado con carga? ¿En máquinas eléctricas han trabajado con carga o no? Con columns. ¿Han trabajado o no? No lo vamos a tomar en cuenta. Esto, lo de la carga, no lo vamos a tomar en cuenta. Y de ahí nos indica la transformada de Laplace. La transformada de Laplace para un capacitor, ¿cómo era? 1 entre la capacitancia por el S. El de la resistencia, como es una constante, no pasa nada. El del inductor, el L por el S. ¿No? ¿Lo hacemos cada uno? ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo, la derivada, pues miren, acá está, va a sus tablas, les voy a permitir estas tablas, ¿sí? Allá, una vez antes que me olvide, en el examen, ¿qué tablas? Las tablas de la A a la Z del piano y ¿no? A de análisis, B de orden, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después las tablas de Laplace. Formulario, esta no va a entrar, ¿eh? Es decir, tienen que memorizarse la de voltaje de inductor, voltaje de resistor, etcétera. ¿Sí? No, si son solamente 3, pues señores. O sea, el formulario para 3. Pero me va a completar, pero siempre ¿Qué? No saben, voltaje no es igual a corriente por resistencia. No, eso sí ya está contrario, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos pues acá, no? Si se olvidan, ¿cierto? Si es que se olvidan, vienen y buscan la derivada. Acá está bien. Transformar la derivada.
S por F de S, ¿no? Entonces vamos ahí. Creo que el inductor trabaja con la derivada, ¿cierto? El inductor trabaja con la derivada. ¿Y ahí que está? Que vendría a ser la derivada, sería la corriente con respecto a S por la S, ¿no? Lo mismo con la integral. Lo mismo con la integral. Si es que se olvida, ¿no? Yo les aconsejo pues que se memoricen, pues, ¿no? Al menos esa tablita que tenemos ahí. Después, para la integral. A ver, me ayudan con la integral. Acá se encuentra la integral. Lo inverso de la derivada. En la derivada yo multiplicaba mi S, ¿cierto? Mi función. En la integral que hago, lo divido en 3. Y se acabó, nada más. Y acá ya tienen pues el ejercicio, la tabla de resumen, ¿no? 1 entre CDS, el R y el LDS. No hay problema si lo utilizan. Pero esto sí no lo pueden traer, ¿ah? Esto sí no lo pueden traer. Ese formulario no lo pueden traer. Y acá nos entrega un ejercicio, ¿no? Un ejercicio siempre de una malla. El inductor, la resistencia y el capacitor. Este es familiar para ustedes, ¿cierto? ¿Ya han trabajado con esto? Sí, ¿no? ¿Qué es un RC? ¿Qué es un LC? ¿No han hecho filtro pasabanco? ¿Han utilizado o no? Ya, pues, muy familiarizados con ellos. ¿Qué hace acá entonces él? Primero tiene su ecuación diferencial, ¿no? Bueno, hay una pequeña mallita. Ustedes pueden hacer, he visto ahí sus compañeros, han hecho por diferentes métodos. No solamente existe la de malla, pueden utilizar el método de nodos, divisor de tensión, divisor de corriente. ¿Han hecho Norton, Thevenin o no? En este caso, con un ejercicio simple no se necesita Thevenin Norton, pero sí divisor de tensión si es que requiere. Entonces, ¿cómo empieza esto? Elementos activos es igual a elementos pasivos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis elementos activos? Simplemente la fuente, ¿no? La fuente de voltaje que tenemos acá en mi parte derecha. Elementos pasivos, a la izquierda, pero con respecto al tiempo, ¿no? La inductancia por la derivada de mi corriente más la resistencia y al final tenemos el capacitor. Pero el capacitor ya no lo coloca pues como lo habíamos tomado anteriormente, ¿no? ¿Cómo habíamos tomado el capacitor? El voltaje de mi capacitor es igual a ¿qué? 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente. Acá ya lo está tomando de manera directa como E sub 0. Como E sub 0, que vendría a ser no, ni siquiera es E sub 0, es E sub O. ¿Sí? El E sub O, ¿a qué vendría a representar el E sub O? ¿Qué viene a representar el E sub O? O de O, ¿no es cierto? Así. Es así, ¿no? Y el E sub I es entrada, ¿no? Ya está la entrada. Voltaje entrada, voltaje salida. ¿Qué es lo que nos pide? La función de transferencia. Mi salida entre la entrada, es decir, la función de transferencia es igual a ¿qué? La función de transferencia es igual a E sub 0 entre el E sub I, ¿no? A eso tenemos que llegar. Obtenemos nuestra ecuación diferencial con ayuda de las ecuaciones que acabamos de ver de cada uno de los elementos pasivos. ¿Qué realizamos después? La transformada de Laplace. La transformada de Laplace. Como está en minúscula, simplemente lo pasamos a mayúscula, ¿no? Es sub I con respecto a S. Después, tenemos ahí el del inductor, LDS de la corriente con respecto a S. La resistencia con respecto a S y así. Después, ¿qué realizamos? Como en este caso solamente hay una malla, se simplifica todo, ¿no? Se simplifica todo. Factorizo mi voltaje de salida, que vendría a representar el capacitor. Lo factorizo. Y ya tengo mi función de transferencia. Bastante sencillo, ¿cierto? Antes que me olvide, todos sacan su hojita, pedidos, nombres, fecha, semana tal, sección tal. ¿Sí? Todos con su hojita. Gonzalo, revisas unos 20 minutos antes de que acabe la clase, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo. Pero en este caso, miren, parece que es lo mismo, ¿cierto? Fíjense acá, miren. Es lo mismo, un LRC, ¿cierto? Un LRC también acá. Pero acá ya cambia, pues miren. Encontrar la función de transferencia del siguiente circuito, considerando E sub I, voltaje de entrada, y la tensión de salida va a ser ahora de mi resistencia. En el anterior ejercicio he tomado un capacitor, ¿no? Como mi salida. El capacitor. En este ya está tomando la resistencia. ¿Cambiaré en algo la función de transferencia? Sí, cambia, miren, ahí está la función de transferencia.
¿Ya? Ahí está la función de transferencia. Y ahora entramos a lo que es el modelado de nuestro tanque. El modelado de nuestro tanque. Claro, ustedes ya lo han revisado en el laboratorio, ¿cierto? Yo les pido que lo interpreten, uno que otro ahí lo interpretó bien, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que está realizando acá y por qué está tan largo acá. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, ya nos vamos a aburrir. 6 diapositivas para realizar el modelado del tanque. ¿Y por qué es así? ¿No? Ya miren, este es el mismo tanque que hemos hecho en el laboratorio, en el Factory IO, ¿sí o no? Revísenlo bien, ¿eh? ¿Es el mismo, sí o no? ¿Es el mismo? ¿Seguros? Te falta. Ese es su. ¿Cuál es la diferencia? La válvula de llenado, ¿cierto? En este caso, ¿qué está haciendo acá en el modelado? El ingreso es un caudal. Y ese caudal, uno lo está controlando, el caudal, ¿sí? Y no solamente está controlando el caudal, sino que también está controlando el porcentaje de la válvula de salida. Es decir, yo tengo dos controles. Voy a controlar mi caudal, que es el ingreso del caudal, y también el porcentaje de salida de mi válvula. ¿Para qué? Para solamente controlar el nivel. En el Factory IO, ¿cómo era? ¿Qué es lo que yo controlaba? ¿O qué es lo que se controlaba, ¿no? Porque en ese caso sí utilizamos el PID y todo lo demás. Lo que queríamos controlar, claro, era el nivel, ¿cierto? Pero ¿quién era nuestro actuador? En este caso tenemos dos actuadores. ¿Cuáles son los dos actuadores? Caudal. ¿De dónde podría haber prevenir? ¿Qué sé yo? Pues de una bomba normalmente, ¿no? Y también vamos a controlar lo que es esa valvulita de descarga. Entonces tenemos dos variables tenemos en este caso. Sí, tenemos las dos variables. ¿Cuáles son? El P sub P creo que les decía ahí en el laboratorio. Bueno, acá dice P sub P. El P sub P es la posición de la válvula, también les indicaba, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como ¿qué? La posición de la válvula, ¿cómo la conocemos? Como el porcentaje de apertura, ¿no? Como el porcentaje de apertura de nuestra válvula. ¿Y cuál es el otro que debemos de controlar? De controlar, no, ¿qué va a ser nuestro actuador? El caudal de entrada. El caudal de entrada. El caudal de entrada. El caudal de entrada. Sí, el caudal de entrada. Entonces se complica mucho más pues, cuando nosotros vamos a tomar como actuador dos variables, el caudal y el porcentaje de apertura, simplemente para controlar el nivel. En el laboratorio, ¿cómo ha sido? Solamente, ¿qué es lo que tomábamos como actuador? Solamente uno, ¿cierto? El porcentaje de apertura de la válvula de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque el porcentaje de apertura de la válvula de salida, ¿cómo la tomamos al principio? Como si fuese un escalón, es decir, era una constante, ¿cierto? Y el caudal lo tomábamos constante, sí, pero el caudal es constante antes de ingresar a la válvula de llenado. Vamos a realizar acá, ya, porque yo se pierdo en mi dibujito que teníamos en el laboratorio. Ya, pero está claro, ¿no? El inductor, todo, en la tarea me coloco, ¿no? Lo mismo con el... No, solo les pedía con el inductor, ¿cierto? Sí, solamente con el inductor. En el examen, ya puedes colocarle el capacitor o el... como acá, miren, ¿no? Inductor más resistencia, podría ser resistencia, ya ustedes ven, ¿no? Un sinfín de problemas podemos sacar de ese circuito. Ya, en el laboratorio, ¿cómo teníamos? Teníamos de esta forma, pues, ¿no? Ingresaba ahí una valvulita a nuestro tanque, ¿no? Que vendría a ser nuestro actuador, con acción directa, claro está, ¿no? Y de descarga teníamos esta otra válvula, ¿no? Nuestra válvula de descarga. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ya. Y ahora, ¿cuáles eran nuestras constantes? ¿Cuáles eran nuestras constantes en ese caso? La constante pues, que tomábamos era el ingreso caudal. Acá había un caudal, ¿cierto? Hay un caudal en sí. El caudal lo tomamos como constante. Pero ese caudal cambia, pues. Cambia cuando ya pasa después de la válvula. Acá ya se vuelve un caudal con respecto al tiempo. Y es más, en el Factory no se han dado cuenta ahí de que flow decía, ¿cierto? Flow y llegaba a cambiar, pues eso. ¿Por qué cambia? Porque nosotros estamos modificando el porcentaje de apertura de la válvula. Pero en sí, ¿quién manda sobre ese caudal? El porcentaje de apertura de nuestra válvula.
Es decir, que nuestro actuador es el porcentaje de apertura. El de la válvula de descarga lo tomábamos pues como una constante, sobre todo cuando era así, ¿no? Cuando era escalón. Cuando es rampa y cuando es senoidal, claro, es variable, sí, varía con respecto al tiempo, claro está. Pero es predecible pues el comportamiento, ¿no? Es predecible este comportamiento de rampa, sube poco a poco, o con el senoidal pues sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar. Mientras que el caudal después de nuestra válvula de llenado, no tiene pues un comportamiento rampa, senoidal, no, ese no tiene. Ahí ustedes se han fijado, ¿cierto? Por eso les he pedido que utilicemos de la válvula de descarga, ¿cierto? De la válvula de descarga. De la válvula de descarga tiene otro comportamiento tiene. Esa es la diferencia entre ese y el que tenemos acá pues en el televisor, ¿sí? Que en este caso solamente tenemos un actuador. Sin embargo, los del proyecto 1 y 2 se pueden basar con este ejercicio, sí, no hay ningún problema, se pueden basar en este ejercicio. Pero ese es lo que vemos la comparación pues entre ellos dos, ¿no? En este caso vamos a utilizar dos variables, caudal y el porcentaje de apertura de mi válvula de vaciado, ¿no? Y ahí nos entrego. ¿Cómo empiezan entonces a realizar el modelamiento matemático? Utilizando pues la fórmula del coeficiente de flujo de nuestra válvula, ¿no? Caudal es igual a ¿qué? En este caso ese caudal que está tomando es el caudal de salida, ¿sí? El caudal de salida de nuestra válvula de descarga. El caudal de salida es igual a ¿qué? Al CB. Ya sabemos que es el coeficiente de la válvula y es constante, ¿cierto? Es el coeficiente de la válvula por si acaso. El coeficiente de la válvula es proporcional ¿a quién? Es directamente proporcional ¿a quién? Es directamente proporcional al diámetro de mi válvula, pues, ¿no? Mientras más grande sea el agujerito de mi válvula, mayor va a ser mi CB, ¿sí? ¿Cómo se halla eso? El CB, en el caso pues de que no haya nada chi, no tengamos pues la información de nuestra válvula para el proyecto, van a tener que tantearlo nosotros. Ahí hay unas tablas generales y ahí van a tener que tantear. Simplemente colocan el diámetro y van a obtener su CB. Bueno, el CB es igual a ¿qué? Perdón, el caudal es igual a ¿qué? Al CB de mi válvula por la posición de la válvula, ese B sub P. Ese es el porcentaje de apertura de nuestra válvula. Por la raíz cuadrada de ¿quién? De la caída de presión de la válvula. Entonces acá en la válvula pues tenemos, ¿no? Vamos a colocar acá nuestra válvula, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, acá va a estar nuestra valvulita. Y hay un ingreso y hay una salida, ¿cierto? Hay un ingreso y hay una salida. Vamos a tomarle como que, ¿cómo le está tomando ahí? También está tomando presiones, ¿no? Ya vamos a tomar acá presiones. Presión 1, presión 2. ¿Sí? Presión 1 y presión 2. Y acá está el CB de nuestra válvula. Y ahí está el CB de nuestra válvula. Hasta ahí no pasa nada, ¿cierto? Presión 1, presión 2. Sin embargo, esta presión 1, ¿de dónde viene? De nuestro tanque de agua, ¿cierto? De nuestro tanque de agua. De nuestro tanque de agua. Acá está nuestro tanque de agua. ¿Ustedes han estudiado manometría o no? ¿No han estudiado manometría? Ya, una clase sencilla. Si nosotros ingresamos a la piscina, mientras más fondo yo ingrese a la piscina, ¿voy a sentir más presión o menos presión? Más presión, ¿cierto? Ya, eso es manometría, ya saben que es manometría. Sin embargo, hay dos presiones en nuestro tanque. ¿Qué es la que tenemos ahora en este momento? ¿Qué presión tenemos ahora encima de nuestras cabezas? La presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica. ¿Y cuál vendría a ser la otra? Si ingresamos dentro de la piscina. La presión hidrostática sería, siempre y cuando pues, estemos dentro del agua, ¿cierto? La presión hidrostática que vendría a ser acá, la presión H2O. ¿Y la presión total cómo la hay? La suma nada más, ¿cierto? La presión total es igual a la presión atmosférica más la presión del flujo, que es agua en este caso, ¿cierto? Entonces, esa presión que tenemos ahí es esta misma. La presión que sale de mi tanque es esta presión 1 que tenemos acá. Entonces yo coloco acá, ¿no? Presión 1 es igual a ¿qué? A la presión atmosférica más la presión del flujo, que en este caso vendría a ser agua. Y es lo que tenemos ahí, miren. El P solito, ¿qué vendría a representar? La presión atmosférica. El P sub H es la presión de nuestra agua. Pero esta presión del agua es diferente, ¿cierto? Yo les he dicho, mientras más hondo vamos a sentir más presión, ¿sí o no? Sí, ¿cierto?
Entonces, esta presión del agua, ¿cómo es la fórmula de esa presión del agua? Es con respecto al nivel, pues a nuestra altura. ¿Y cómo es la fórmula? A ver, ¿quién me dice? La presión. Densidad, gravedad por altura. ¿Qué es lo que nos indica ahí, pues? Densidad, gravedad por altura. La densidad de la gravedad por altura. Es decir, que es directamente proporcional a nuestra altura, ¿cierto? Directamente proporcional por la altura. Bueno, entonces ahí está nuestro P1. El P2, ¿qué vendría a ser? Cuando pasa a mi válvula, ¿qué es lo que pasa con la presión? ¿Baja o sube? Después de pasar en la presión 2, después de pasar el flujo a través de mi válvula, ¿qué pasa con las presiones? ¿Baja o sube con respecto a la primera? ¿Baja o sube? En este caso, ¿cómo lo está tomando? Ahí nos indica un delta de P, ¿no? Un delta de P. Un delta de P es igual a ¿qué? Es igual a mi P sub 1 menos el P sub 2. ¿Sí? Es decir, que en este caso está bajando, lo está tomando como bajar. ¿Por qué? La presión sub 1 es mayor a mi presión sub 2. ¿Sí? Y de ahí sale el delta de presiones. La delta de presiones. Simplemente la salida y la entrada de nuestra válvula. Después, ¿la qué? La gravedad específica a través de la válvula. La gravedad específica es otra constante, al igual que la CB. ¿Sí? Es otra constante. Una vez de que tengamos nuestras dos ecuaciones, no, solamente una ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Ya viene pues la parte un poquito más complicada, ¿no? La primera parte es lo mismo que hemos analizado en la anterior diapositiva. ¿Qué es lo que pasa acá? Está reemplazando. En vez de colocar delta de P, está colocando esto, ¿no? Presión atmosférica más la presión del agua menos la presión de salida de mi válvula. Nada más. Y de ahí ya se mete con lo que es la densidad, ¿no? O sea, ya fuera de esa fórmula, ya ingresa lo que es la densidad, ¿no? La densidad. ¿La densidad cómo era? La densidad, ¿cómo es la fórmula de la densidad? La masa sobre el volumen, ¿cierto? La masa sobre el volumen. La masa sobre el volumen. Pero la densidad del agua no es constante, ¿eh? Ya, ¿cuánto vale la densidad del agua? 1000 kilogramos metro cúbico, ¿cierto? 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Lo está tomando acá como constante? Sí lo está tomando acá como constante. ¿Por qué lo está tomando acá como constante? ¿Cuándo yo voy a verificar o interpretar si lo está tomando como constante o variable? Variable cuando está así, miren. Cuando entre paréntesis está el tiempo. Entonces, ¿quiénes son mis variables acá? No hemos llegado a uno, la masa, el porcentaje de apertura y el caudal. Por eso está tomando las dos variables, el caudal y el porcentaje de apertura de mi válvula. ¿Sí? El porcentaje de apertura de mi válvula. En este caso, pues la densidad, como es la del agua, es una constante. 1000 kilogramos metro cúbico, ¿no? 1000 kilogramos metro cúbico. El volumen, ¿cómo es el volumen del tanque? Volumen del tanque, ¿cómo es? Área de la base por la altura, ¿cierto? El área de la base por mi altura. H le voy a colocar, H minúsculo, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Está despejando la masa. Si sabemos que la densidad es igual a la masa por volumen, entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Y al mismo tiempo, ¿el volumen es igual a qué? Al área de la base por la altura. Al área de la base por la altura. ¿Qué es lo que está realizando él? ¿Se entiende? Pero esa altura, ese H sub T, es nuestro nivel, ¿cierto? Es nuestro nivel, es nuestra salida prácticamente. Esa salida sí o sí debe ser una variable, pues, ¿no? Un H sub T. Y ahí tenemos la masa es igual a qué? A la densidad por el área de la base por la altura, con respecto al tiempo. Una vez que realiza eso, ¿me sirve trabajar en un tiempo exacto nada más esta masa? No. A mí lo que me sirve es obtener la razón de cambio. ¿Qué tanto cambia esa masa? Entonces, para ello, ¿qué realiza? La derivada, pues para ambos lados, ¿no? Con respecto al tiempo. Es igual a la densidad del área de la base por la derivada de mi altura con respecto al tiempo. Y así. ¿No? Y así podemos estar todo el día, ¿sí? Sí, podemos estar ahí. Recién esta creo que es la segunda diapositiva, ¿cierto? La segunda diapositiva. ¿Nos va a alcanzar el tiempo para analizar cada uno de ellos? No. De ahora en adelante, yo ya les expliqué al menos la primera parte. Ahora vamos a analizar de manera general cada diapositiva, qué es lo que está realizando. Bueno, en este caso, le está sacando la derivada, lo ha traído acá. La densidad, como es una constante, la está llevando para afuera. Y ahora ya está trabajando simplemente con el flujo másico, que es qué tanto de masa está fluyendo a través de nuestra válvula, ¿no? A través de nuestra válvula.
En este caso, ya está trabajando con lo que es masas, ¿no? Con lo que es masas. Entonces, ¿cómo es cuando trabajamos con masas? Con masas, pues es lo mismo, miren. Masa que es igual a la masa que sale, no necesariamente, porque acá se queda una masa, ¿cierto? Una masa dentro. Entonces, la masa dentro es igual a ¿qué? A la masa de ingreso menos la masa que sale. Nada más, es lo que está realizando ahí. Balance de masas en el reservorio. Claro que ahí nos coloca MA sub C, ¿cierto? MA sub C pueden tomarlo como masa actual, ¿no? Realmente ahí sí me agarro porque no sé realmente qué significará el A sub C. Pero ese A sub C sí es la masa que se encuentra dentro de nuestro reservorio tanque. Trabaja con el balance de masas dentro del reservorio y vuelve a realizar lo que son las derivadas, las integrales, ¿no? Acá está la fórmula que ya estuvimos utilizando, densidad por el área de la base por mi altura, es decir, el volumen. ¿Es igual a qué? Al caudal de ingreso menos el caudal de salida. Y así lo está realizando, ¿no? Uno por uno. Por eso es bien complicado esto del modelamiento. Bien complicado, y sobre todo cuando utilizamos dos variables, ¿no? Que en este caso es el caudal y el porcentaje de apertura. Después, esto de la linealización, ¿no? Que nos indica acá. Obtuvimos esa ecuación, ¿no? La que tenemos ahí al principio. ¿Qué es lo que está realizando acá? Linealización. ¿Han realizado esto de la linealización con matemática o no? ¿Realizaron o no? Linealización, se refiere a esto, miren. Vamos a indicarlo de manera gráfica a qué se refiere la linealización. Cuando nosotros obtenemos nuestra ecuación diferencial, sobre todo en estos casos cuando son más de 2 variables, 3 variables, ¿qué es lo que pasa con nuestra función? La función va a tener este comportamiento, ¿no? Es un comportamiento impredecible, ¿sí? Este es un f de t. Como es un comportamiento impredecible, este f de t va a ser una función bien compleja. Es decir, no lineal. Sí han hecho, ¿no? Ecuaciones lineales y no lineales en matemática. ¿Eso se ha realizado o no? Ya, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial lineal y no lineal? ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial lineal y no lineal? Y eso también lo hemos visto, creo, en la segunda semana. Bueno, la función, ¿no? Hemos obtenido ahí nuestra ecuación de la ecuación diferencial de nuestro sistema. Y una ecuación pues no lineal, ¿qué comportamiento tiene una ecuación diferencial no lineal? Tiene este tipo de comportamiento, pues mire, seno de t, ¿qué más? Una e a la t al cuadrado, más, ¿qué se me ocurre después? Una doble derivada con respecto a mi caudal, con respecto al tiempo. Es decir, que es bastante impredecible, ¿cierto? Es bastante impredecible. Una función diferencial, una ecuación diferencial no lineal es bien complicado trabajar con ella. Entonces, ¿qué se realiza? Se realiza la linealización. Pero la linealización, digamos, yo quiero saber cuánto vale acá. Acá estamos con respecto al tiempo, ¿cierto? Y acá, digamos, está nuestro h sub t. Yo quiero saber cuánto exactamente es el valor de mi nivel en este tiempo. Coloquémosle 3 segundos, ya está. 3 segundos. ¿No? 3 segundos. Pero yo no sé pues cuánto será exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es impredecible mi función, es muy compleja mi función. Entonces, ¿qué se realiza en esos casos? Se realiza la linealización. En la linealización, ¿qué se utiliza? Lo que es la derivada. ¿Para qué me sirve una derivada dentro de mi función? ¿Por qué yo derivo una función? Si no sabemos derivar, señores, no sabemos pues, el control derivativo, ¿cierto? El control derivativo, ¿qué realiza? ¿Trabaja con la derivada de mi error o no? Ya, entonces, ¿qué realiza la derivada? ¿Para qué me sirve derivar a una función? Para obtener pues la razón de cambio de esa misma función, ¿sí? Y trabaja con la pendiente. Con la pendiente. En este caso, pues miren, digamos que está acá, ¿no? Mi puntito. ¿Qué es lo que va a realizar la linealización? Va a trabajar con la derivada. Es decir, va a hallar ahí la pendiente justamente de ese punto. Es decir, que justamente acá en esta zona de mi función, ya no va a trabajar de manera impredecible, sino va a tener otro tipo de comportamiento. ¿Cuál va a ser ese comportamiento? ¿Cómo es la ecuación de una recta?
La ecuación de una recta, ¿cómo es? Mx más b, ¿cierto? Mx más b, ¿cierto? Mx más b. Entonces, miren, la linealización me sirve de pasar una ecuación diferencial incompleja a pasar algo simple. Y ya, con un mx más b, ¿no sería más sencillo obtener el h de t? Sí, ¿cierto? ¿Qué hago acá? El f de t es igual a ¿qué? A m por 3 más b. Listo. Y se acabó. Y ahí obtengo. Para eso me sirve la linealización. De modelos complejos como es en este caso. Ahora, ¿qué tipo de linealización ha hecho en esta parte? El tipo de linealización que ha hecho esta parte se llama las series de Taylor. ¿Sí? Las series de Taylor. ¿Quieren averiguar? En YouTube hay información. ¿Va a entrar esto al examen? Imposible. Todos jalados saldrían. Hasta yo saldría jalado si colocamos las series de Taylor. Es que es bien complicado, pues bien. ¿Qué tanto? Vamos a hacer una partecita, ¿ya? ¿Cómo es la fórmula de series de Taylor? Ahí ven un Q sub 0, ¿no? Al final ya, primeramente la primera parte, ya lo que está ahí arriba, ya lo habíamos visto, ¿no? El CB de la válvula, por el porcentaje de apertura de mi válvula, etcétera, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Al menos lo primero sabemos. Después, la segunda parte. En la segunda parte ya vendría a ser la fórmula para las series de Taylor. El Q sub 0, bueno, ahí está el Q sub 0, ¿no? Y ahí viene el Q sub 0 línea. ¿A qué se refiere ese Q sub 0 línea? Ese Q sub 0 línea se refiere a este. Acá hay un punto, ¿cierto? En X, Y. Acá hay un punto en X, Y, ¿cierto? Ya, ese X, Y se le llama punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio lo está tomando ahí, el Q sub 0. El Q sub 0 vendría a ser un punto de equilibrio. Después, ¿qué realiza? Le está sacando la derivada del caudal, es decir, de lo de arriba con respecto al porcentaje de apertura, por la función de mi porcentaje de apertura menos el punto de equilibrio, pero del porcentaje de apertura. O sea, como que ahí ya nos confundimos un poco. Después, ¿sigue más la fórmula? Sí. Ahora es la derivada de mi caudal, es decir, de la fórmula de arriba, ¿sobre quién? Ya no sobre el porcentaje de apertura, sino esta vez sobre quién? Sobre el nivel. Y de ahí vendría a ser el nivel menos, otra vez, otro punto de equilibrio. ¿Cuántos puntos de equilibrio? Vemos ahí, 3 puntos de equilibrio, del caudal, del porcentaje de apertura y del nivel de mi agua. Solamente esa parte vendría a representar las series de Taylor. Después ya realiza pues la derivada y todo lo demás, ¿no? Eso ya ustedes se podrían ayudar un poco. Y al final llegan a esto, miren, el C sub 1 y el C sub 2, que ustedes han utilizado, ¿cierto? Para hallar la ganancia y la constante de tiempo en laboratorio, ¿cierto? Ya, ese C sub 1 y C sub 2 lo han utilizado pues, para finalmente obtener la ecuación diferencial. Y de ahí sigue todavía no acaba. Porque esa parte solamente hemos trabajado con quién? Con la válvula, que hemos trabajado con la parte de ingreso de nuestro tanque. Continúa. Y encima después trabaja con el estado estacionario. ¿Qué habíamos dicho en estado estacionario? ¿Cómo es el estado estacionario? Es diferente al estado transitorio, ¿cierto? En estado estacionario el tiempo se va al infinito y ahí cambia todo, pues, ¿no? Y por último, ¿qué vamos a obtener? La constante de tiempo y nuestras ganancias, ¿sí? La constante de tiempo y nuestras ganancias. Y bueno, ya lo que ustedes han visto pues en laboratorio, ¿no? Entonces, pero medio raro nos ha salido nuestro diagrama de bloques. ¿Por qué? ¿Por qué se han sumado? Eso hemos visto esto, ¿cierto? Pero ¿por qué ha salido así? Porque en este ejercicio se ha trabajado pues, con dos variables. Vamos a nuestro caudal, ¿cuál es? El caudal, y también ¿cuál va a ser? O nuestra variable manipulada, va a ser el caudal y el porcentaje de apertura, pero de la válvula de salida. Por eso es que se complica. Ahora imagínense 3 variables, 4 variables, 5 variables. Ya hay un libro tendríamos que sacar. Sí, se complica mucho. Los del proyecto 1 y proyecto 2 van a tener que realizar todo esto. No, pues ¿por qué? El proyecto 1 y proyecto 2 solamente, ¿cuál es su actor? La válvula de entrada, es decir, que ese caudal que vemos ahí de ingreso es constante. La derivada de una constante, ¿cuánto me sale? 0, se elimina, pues, se elimina. ¿Ya? Y acá está su ejercicio, pero ¿cuánto nos queda, Gonzalo? 23 minutos. Ya, vamos a hacer un ejercicio similar, rápido, ¿ya? ¿Puedo borrarlo? ¿Puedo borrarlo, no? Adelante. Ya, muy bien. Ya, voy a borrar esta parte. No.
Le han engañado por los pulmones, ¿no? Hace calor, conecten el ventilador. Doctor, abre las ventanas. Pues. Ahí, pues mira, hay un ventilador. Sí. Apréndelo, pues. Ya, mire, señores, ahora vamos a ver cuál hacemos. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda de tiempo? 20. Ya no nos va a pasar el tiempo. Adelante. Ya, miren todos atentos acá. Ya por el tiempo vamos a tener que realizar el más sencillo, un mecánico nada más, ya, un mecánico. Entonces acá tenemos, miren, el techo, ¿cierto? Del techo vamos a sacar, a ver, ¿qué se me ocurre a mí? Ya, un resorte, y también vamos a colocarle ahí un amortiguador, ¿sí? Y acá va a estar nuestra masa. Y en esta se va a aplicar una fuerza. ¿Qué es lo que vamos a controlar nosotros? La posición de este, ¿sí? La posición de este, que vendría a estar representada por X, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Una masa, tenemos un resorte, un amortiguador y una fuerza. Puede ser que yo empuje hacia arriba o qué sé yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la ecuación diferencial? ¿No? Como es un sistema mecánico, ¿qué es lo que debemos realizar? El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, traemos acá el cuerpo, ¿no? La masa. Y ahora ustedes díganme, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan con ese cuerpo? ¿Qué fuerza? Gravedad. Si yo empujo hacia arriba, compresión, tensión. Compresión. ¿Va hacia arriba, hacia abajo? Hacia arriba, hacia abajo. Si yo hago un resorte hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo, muy bien. ¿Y cómo es la fórmula del resorte? La fuerza del resorte, K por X, ¿cierto? La constante elástica, por ¿cómo se llama? Por el X que vendría a representar el desplazamiento de mi resorte. O elongación, ahí está, muy bien dicho. El amortiguamiento, para arriba, para abajo. Para abajo también, ¿cierto? Ambos, pues. Un amortiguador similar, ¿cierto? A lo que vendría a ser un resorte. ¿Sí? Entonces también va para abajo. ¿Cómo es la fórmula de la fuerza de un amortiguador? Si la fuerza de mi resorte es igual a K por X, ¿cómo es la fuerza de mi amortiguador? ¿Cómo es la fuerza de mi amortiguador? La fuerza del amortiguador es la constante de amortiguamiento por la velocidad. ¿Sí? Por la velocidad. Posición y velocidad. X puntito es la velocidad. Y acá vendría a estar el de X puntito. ¿Sí? La fuerza. Bueno, pues ahí está la fuerza. La fuerza. En el resorte, el bloque no quiere empujar. ¿Ya alguna otra fuerza hay acá, sí o no? Que interactúe con mi cuerpo. La gravedad es una fuerza. La gravedad es como la aceleración, ¿ah? La gravedad no es así, 9,8 metros segundo al cuadrado. El peso, ¿cierto? Ya, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿cierto? Ya, el peso, ya está, muy bien. Y ahora sí, ¿cómo era? ¿Sumatoria de fuerzas? Este que es un sistema dinámico, estático. Dinámico, ¿cierto? Si fuese estático, la sumatoria de fuerzas debe ser 0, ¿cierto? Cuando es estático, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Y cuando es dinámico, ¿cómo debe ser la sumatoria de fuerzas? Claro, la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero en vez de aceleración, yo le voy a llamar X2 puntitos, aceleración. ¿Les parece? ¿Por qué X punto y X2 puntitos? ¿Saben o no? La primera derivada de mi posición, la segunda derivada de mi posición, ¿cierto? La primera derivada de mi posición no es esto, con respecto al tiempo. Y la segunda derivada con respecto a mi posición no es esto, la velocidad y la aceleración, ¿cierto? Ya está. Dinámico. Y ahora sí, ayuden ustedes a formar la ecuación diferencial. ¿Cómo sería entonces? Si la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Recordando, claro está, que mi salida debe ser la posición, ¿no? Y mi entrada, ¿quién sería? ¿Quién sería mi entrada? Sabemos, ¿no?, que la función de transferencia es igual a la salida entre la entrada, ¿cierto?
Ya, pero antes de empezar pues con nuestras ecuaciones diferenciales debemos de reconocer quién va a ser mi entrada y quién va a ser mi salida. Mi salida ya les he indicado, lo que yo quiero controlar es la posición vertical de mi cuerpo, que vendría a ser ¿qué? Posición nada más. X con respecto a t, ¿cierto? X con respecto a t. X con respecto a t. Cambia con respecto al tiempo, es mi variable salida. ¿Quién vendría a ser mi entrada? La fuerza, claro, es la fuerza que yo ejerzo. Yo controlo la fuerza, ¿cierto? Yo puedo controlar la fuerza que ejerce esto, el K por X. No, la constante elástica es constante, ¿cierto? Depende del material, cuánto, etcétera, etcétera. Lo mismo que con el amortiguamiento. Entonces vendría a ser pues el F de T. Ya, muy bien, sabiendo esto, ¿cómo sería mi ecuación diferencial? Mi ecuación diferencial, ¿cómo sería en este caso? Sumatoria de fuerzas, pues igual a qué? No sumo y resto. ¿Quién es el único que sube? El F, ¿cierto? Ya, y después todo lo demás se resta, ¿cierto? Menos KX, menos BX, ¿cierto? Ya está. ¿Ahí quedaría o falta algo más? Este es un ejercicio sencillo, mecánico, señores, ¿ah? Esto ya, esto han visto en colegio, ¿cierto? ¿Cómo era el peso? La fórmula del peso, ¿cómo era? La masa por la gravedad, ¿cierto? ¿El peso es constante o es variable? ¿Variable o constante? ¿Cambia con respecto al tiempo o no? No cambia, entonces ¿qué es? Constante, ¿cierto? Ya, constante. Constante, variable. Mi fuerza es variable. Mi fuerza es variable. Mi fuerza es variable. Menos mi constante, acá el X sí es variable, menos mi velocidad, que vendría a ser también variable, es igual a sumatoria de fuerza, ¿cierto? Ya, después, ¿cómo haríamos? Ahí quedaría. Ya, ¿y qué realizamos acá? Debemos obtener esto, pues señores, el X de t y el F de t. El X de t y el F de t. ¿Qué realizamos acá? Acá está el X y allá está el F. ¿Qué más realizamos? Pasamos a transformar el Laplace, pues señores. Muchas creo que se están aburriendo, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a qué. Listan sus hojitas, listan sus hojitas. Ya no nos queda tiempo. F de S menos W de S menos K X de S menos B de S X de S. ¿Sí? B de S X de S. Esto en Laplace, ¿cómo sería? X de S entre F de S. Despejamos el F de S, lo dividimos entre el X de S, que acá lo factorizaríamos. El X de S por la constante menos el B de S. ¿Es igual a qué? Es igual al F de S más el W de S. Y listo, ya tenemos ahí nuestra función de transferencia, que vendría a ser ¿qué? El X de S entre el F de S. Ya, pero acá hay un problema, miren. Acá hay un problema. Les dije que les iba a hacer la comparación allá con el ejercicio, ¿cierto? Acá, ¿cuántas variables hemos tomado? ¿Cuántas variables hemos tomado como controlador o como NB? Solamente la fuerza, ¿cierto? Solamente la fuerza, ¿cierto? Solamente la fuerza, que varía con respecto al tiempo. Y ahora, ¿qué les parece si yo les digo si el peso varía con respecto al tiempo? Se vuelve más complicado, lo mismo que en el anterior ejercicio, ¿sí? Ya, va a entrar al examen, no va a entrar solamente circuitos eléctricos. Ustedes son electrónicos, pues, ¿no? Deben saber circuitos eléctricos. Y ahora sí, este es el ejercicio. Ahí vamos a hacer unos cambios. Es todo dos ohmios, 2 hercios, 2 farads, ¿sí? 2 ohmios, 2 hercios, 2 farads. Para todos. 2 ohmios, 2 hercios, 2 farads. ¿Qué más? Mi salida va a ser el inductor. Salida inductor. La salida es el inductor, lo voy a colocar acá ya. La salida es el inductor. Después el L es igual a 2 hercios, es igual a 2 farads, y la resistencia es igual a 2 ohmios. Ya señores, ahí está. La entrada nuevamente es la fuente de voltaje, ¿no?